Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches a todos, saludamos a todas las familias que están con nosotros, decirles que Dios les rebendiga y los que están en supunto.org y también los que están en Facebook y las demás redes sociales, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Iniciamos esta noche la reunión de los chones y decirles a todos ustedes pues que oren con nosotros, ahí donde están, agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti, papá, en el nombre de Jesús, y te pedimos, Señor, con todo el corazón, Señor, que tú puedas derramar de tu Espíritu Santo sobre cada una de las personas que están viendo, escuchando, sobre nosotros, Señor, que podamos decir y hacer todo lo que tú quieras, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Bienvenido eres a las familias, bienvenido eres a nuestras vidas, bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada una de las personas que están con nosotros, papá. Te pedimos en esta noche, Señor, que tu mano de poder inunde, Señor, cada lugar, cada familia, cada una de las personas, Señor, que están allí en su casita. Te pedimos, Señor, que tú pongas, Señor, tu mano de poder sobre sus oídos, sobre sus vidas, papá. Que esta palabra que demos, Señor, sea una palabra, Señor, que esté en ti, Señor, que tú nos des, Señor, papito amado. No queremos hacer las cosas como a nosotros nos place, sino como tú quieres. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, y atamos a todo enemigo, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, que ata este lugar, que ata a las familias que nos están escuchando. Lo atamos, le echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo, todo hombre fuerte, toda potestad se va al abismo en el nombre de Jesús. No tiene arte ni parte en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre amado, porque tú estás, Señor, con nosotros, papito. Y juntitos, papá, vamos a iniciar este programa, papá. Todo lo que tú digas que vayamos a hacer, lo vamos a hacer en tu nombre, papito amado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, y esta noche ya iniciamos pues esta reunión tan especial que tenemos cada noche. Y está conmigo mi mamá. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga grandemente. El Señor, a través del Espíritu Santo, ilumine su palabra para entender y sobre todo para practicar su palabra, ¿no es cierto? Porque dice Él en su palabra que debemos ser no solo oidores, sino hacedores de su santa y bendita palabra. Y la única manera de vivir la palabra está pues en que el Espíritu Santo nos ayude y nos haga entender muchas de las cosas que en este tiempo lo está haciendo, ¿no es cierto? Hablábamos anoche acerca de Coré y como dice en el libro de Judas, dice bien clarito que no ir por el camino de Caín, ni el error de Balaam, ni las contradicciones de Coré. Tema sumamente importante que lo tenemos que tomar muy en cuenta debido a que son fallas grandes que comete la humanidad entera, incluyendo a estos. Cuando digo la humanidad entera, tendríamos que ver también los que están en eminencia espiritual y en eminencia espiritual y en eminencia del mundo, ¿no es cierto? Sí. Secular. Entonces, entender eso cuesta. Uno dirá, pero ¿por qué? ¿Por el camino de Caín? ¿Por qué? ¿Por el error de Balaam? ¿O por las contradicciones de Coré? Habíamos explicado, no sé si lo puedo hacer un resumen así rápido, no, rápido de soslayo, no sé. Ya, a ver, vamos viendo, pues hemos estado hablando estas noches y ustedes pueden revisar los videos también para tener una información más completa, pero pues estas noches hemos hablado de 3 cosas importantes que están en Judas 1:11, que dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 cosas que pues no debemos hacer. Primero, pues dice los que han seguido el camino de Caín. Y veíamos pues que el camino de Caín es un camino pues perverso, ¿no? ¿En qué sentido? Porque veíamos que Caín pues si bien hablaba con Dios, pues había tenido algunas cosas. De principio no había hecho las cosas como a Dios le agradaban. Y en lugar de ofrecer una ofrenda como Dios le había pedido, pues él había hecho algo como a él le parecía. Básicamente su hermano Abel había hecho una ofrenda conforme a la fe. En cambio Caín había hecho una ofrenda conforme a su razonamiento. Esto produce pues que pues la ofrenda de Abel sea agradable a Dios y la de Caín no.
cuando Dios viene y le pregunta, porque pues nunca le acusa, sino que le pregunta y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si mal hicieres, entonces pues el pecado está a la puerta, le dice. Y pues resulta que él, en lugar de ponerse triste, como pues debería haberse puesto triste de arrepentimiento, se pone triste, se pone, pues se podría decir jetón, en el sentido de que pues le duele, digamos, que le hayan dicho que está mal, y en lugar de arrepentirse, lo que él hace es pues permitir que lo que esté a la puerta entre. ¿Por qué? Pues resulta que cuando algo hacemos mal, y hay dos cosas que están a la puerta. Uno, pues está a la puerta Jesucristo, que nos dice que si nos arrepentimos, Él va a entrar y va a cenar con nosotros y va a morar con nosotros, pero también el pecado está a la puerta y lamentablemente también a veces cena con nosotros. Y ese es un camino terrible porque Caín le abre las puertas al pecado y por lo tanto entran los celos, pero de con paso de parada, de tal manera que mata a su hermano. Y no solamente eso, sino que pues no se arrepiente para nada, ¿no? Aún responde con sarcasmo, aún responde pues diciendo no sé, que son características de que estamos yendo por el camino de Caín. Entonces si alguien pues se enoja cuando le dicen esto no está bien, de repente empieza a jetear, empieza a decir no sé, responde con sarcasmo y pues por último tiene pues un montón de celos y al final no le interesa que el Espíritu de Dios se vaya de su vida. Cuidado, que probablemente ya haya seguido el camino de Caín. Entonces hay que apartarnos de ese camino. Veíamos eso, pero no solamente veíamos el camino de Caín, sino que hablábamos del lucro del error, en el error de Balaam. Pues Balaam tenía pues ese problema de que Dios le había dicho no, y él seguía insistiendo que pues que sí, ¿no? Y pues lo que hace Balaam provoca pues a Dios de muchas maneras, que es más, un burro es más inteligente que una burra, más bien es más inteligente que Balaam, que pues la burra podía ver las cosas espirituales de Dios, en cambio Balaam no, sino que quería hacer lo malo delante de Dios y quería maldecir a Israel. Y saben, pues logra hacer esto, aunque no logra maldecir, pues logra convencer a Balac de la manera en que podía hacer, y pues veíamos que pues le enseña a abrir portillos. ¿Qué tipo de portillos? Pues todo lo que tiene que ver con con pecados de tipo sexual, y pues le enseña a todos los a todos los de Moab, si no me equivoco Moab, a pecar contra Dios, y de esa manera abre una serie de portillos para que pues entre el pecado y la maldición a todo Israel. Y nos damos cuenta que ir por el error de Balaam es pues dejar de a un lado lo que Dios dice, querer andar por nuestros caminos, y pues aunque nos digan no, seguir abriendo puertas, porque Balaam definitivamente abre puertas, deja que una nochecita pase Balaam con él y se contamina totalmente, y después desobedece hasta el punto de que pues hace cosas malas. Pero vemos también en Balaam pues, después de eso que pues una de las cosas que ocurre con el pueblo de Israel es que cuando ellos pues abren las puertas a las fornicaciones y demás cosas, pues se enciende la ira de Dios. Sin embargo, pues también en esa historia que veíamos que había uno que era el nieto de Aarón, y pues él definitivamente que tenía un celo por Dios, pues logra con su celo parar toda la mortandad. ¿Es uno o son dos? Es uno uno, solo, ¿no? Que sí, celo de es uno Dios que solo, traspasa. que traspasa a dos que estaban pecando, pues estaban en plena fornicación, y con eso logra pues dos cosas, ¿no? Uno, logra parar la mortandad, y dos, logra perpetuar para siempre pues la descendencia de Aarón, ¿no? Como sacerdotes. Entonces vemos estas dos cosas y vemos que pues no debemos andar por el error de Balaam, y precisamente por el lucro, porque se deja dominar por el dinero, ¿no? Y pues las contrataciones y demás. Pero no solamente eso, sino que pues ayer veíamos la contradicción de Coré. Mucha gente el día de hoy no quiere pues entender de que pues es tiempo de arrepentimiento, de volver al camino, de buscar el camino de santidad. Y algunos dicen, oh, pero si todos somos santos, ¿no? Y pues empieza a creer de esa manera, y Coré pues definitivamente andaba en la contradicción. Es más, porque algunos dicen, pero la gracia ya lo es todo, entonces no tenemos nada de que arrepentirnos. El Antiguo Testamento ya ha pasado, y pues empezamos a andar en la contradicción de Coré, porque la Biblia nos dice que pues definitivamente no es que todo ya está hecho y ya. No, si bien pues la Biblia nos dice que Jesucristo ciertamente ha pagado nuestros pecados, también nos habla de que el que oculta sus pecados no prosperará.
mas el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Lamentablemente hoy pues estamos viendo en esa contradicción de Coré que hay un evangelio tan light que se nos ha olvidado el arrepentimiento, se nos ha olvidado la confesión, se nos ha olvidado la Torá, se nos ha olvidado la ley, se nos ha olvidado todas estas cosas y hoy queremos andar pues en algo muy simple sin querer obedecer a Dios y es más, queremos andar a nuestra manera. Esa es la contradicción de Coré y pues lamentablemente si seguimos por esa contradicción van a suceder muchas cosas porque termina por tragárselo a la tierra. Ojo que pues en lo de Coré, pues esto queda muy claro porque no estamos hablando solamente de las personas, estamos hablando de las familias, estamos hablando de los gobiernos, tanto espirituales como seculares. Y por lo tanto, toda persona que no se alinea a las cosas de Dios, sino que va en la contradicción de lo que es toda la palabra de Dios, pues lo siento, pero pues llega un tiempo de juicio y eso es terrible, ¿no? Así que pues todas estas cosas nos han tenido, pero muy, un poquito se podría decir sorprendidos, preocupados también, pero también sabiendo que Dios nos está preparando para un tiempo de santidad en el que tenemos que ir quitando todo esto, porque si Dios nos está hablando es precisamente porque podemos cambiar y podemos quitar eso de nuestras vidas. Creo que pues eso resume lo que hemos estado viendo. Cierto, porque escrito está, dice su palabra, en que tiene que cumplirse. Y decía su palabra de que su palabra se cumple sí o sí, sin sin borrar una tilde ni una coma. Ahora podemos entender exactamente lo que dice Apocalipsis, si se aumenta algo a toda la palabra o se disminuye algo, dice, en el reino de los cielos a uno le va a aumentar el castigo o le va a disminuir los años. O sea, esto tiene su connotación respectiva, ¿no es cierto? Entonces, entender lo que dice esto, a mí me parece poderosa su palabra, cuando lo que quiere Dios es desde el principio darnos normas de vida, y casualmente habíamos empezado con Caín. Y veíamos que en el transcurso de seguir la vida, veíamos el error de Balaam y luego la contradicción de Coré. Son cosas muy importantes que te apartan de Dios, que hacen que finalmente no entiendas verdaderamente la palabra, pero hay que tomar en cuenta esto. No es que nosotros queramos, ya les he dicho, no es nuestra pretensión ser una iglesia. Tampoco es nuestra pretensión no estamos candidateando para nada nosotros, simple y llanamente a través del éter, de este medio que Dios nos ha provisto, y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, inculcarles los valores espirituales que vienen desde siglos y siglos. O sea, como dice en Jeremías, id por los caminos y preguntad por la senda antigua. Y casualmente antes de esta reunión hablábamos, ¿no es cierto? Y decíamos, el error garrafal que se comete al implantar la primera iglesia después de que los discípulos de Jesucristo empiezan a crear, entender que estaba ahí los romanos. Entonces se mezcla el poder religioso con el poder político y nace una nueva iglesia que a principios estaba sustentada y tenía poder y autoridad. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, van poniendo reglas humanas y su palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿ya? Entonces, falla, porque de haber sido buena la religión, hasta ahora, una mayoría de la gente habría sido ya salva. La mayoría de la gente no habría tenido problemas y la humanidad no estaría en caos como hasta este momento, a punto de ver nuestra cruda realidad de que ni el dinero ni el intelectualismo, nada ha podido controlar ese bicho, nada, ni el que tenía plata, ni el que tenía ciencia. Nada, no se ha podido hacer prácticamente nada, demostrando que apartados de Él, del Eterno, de Dios, del Creador, del Sublime, del Todopoderoso, no podemos hacer nada. Y entender lo que dice su palabra, que nosotros somos la vid
y él es la vid y nosotros los pámpanos. Como Él es la vid, apartados de Él nada podemos hacer. Entonces, entender eso cuesta. Sin embargo, tenemos un ayudador. Con la llegada del segundo Adán, que sería Jesucristo, esto se restablece, pero en ningún momento viene Jesucristo a formar una religión. Entonces, que quede claro que a través del éter nosotros no predicamos religión. Lo que está buscando el Señor es una relación personal. Y cuando digo personal, es pues que quiere tener un trato especial contigo, ¿no? Y si tú le permites esa relación y no te ciegas como Caín y no lo haces como Balaam, tampoco entras en la contradicción de Coré, esto se hace bomba, ¿no es cierto? Porque eso es lo que quiere Dios, comunicarse contigo. Quiere hablarte, quiere hacerte saber lo que ha de venir. Dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y te hará saber lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque días oscuros vienen. Lamentablemente podría decirse que la profecía de Daniel, la que estaba oculta, la que era un misterio, se está abriendo a estas alturas. Y prácticamente no solo es la parte espiritual la que está entendiendo esto, sino la parte secular, de que vienen días oscuros. Prácticamente estaríamos entrando en un tiempo de un gran avivamiento, llegando a Crónicas 20, ¿no es cierto? Entonces, habría que entender esto y entender que Dios quiere una relación contigo. Entonces, hemos empezado por empezar a leer Génesis y habíamos analizado. Y en Génesis lo encontramos a Caín. Y estamos engranando, porque así engrana el Nuevo Testamento con la Torá, que serían los 5 libros, el Pentateuco, engranando también con los profetas, Salmos y Proverbios, que no me acuerdo yo ahorita en el hebreo, ¿no es cierto? Porque tienen sus nombres. Y en conjunto esto se llama la Taná, ¿no es cierto? La Taná, sí. Eso La es Taná. cierto. Entonces, entender y comprender que Dios tiene ya hecho todo y no se va a cambiar, como te decía, ni una sola coma de este libro. Este libro se cumple sí o sí. Y da la casualidad o la causalidad que cualquier Biblia que tengamos a mano dice las mismas cosas por el poder del Espíritu Santo. Yo me quedaba, yo antes era católica, apostólica, chayapateña, pero de hueso colorado totalmente, pero la Biblia que más inspira es la católica. El error es no cumplir lo que dice la Biblia católica. Es más clara que nada. Por eso he entendido que Dios ama mucho a los católicos. Y si vemos en alguno de sus enseñanzas, vamos a ver, el detalle es que no cumplen nada de eso. Entonces no estamos hablando de religión, estamos hablando de relación. Y a continuar con esto, lo has hecho un resumen perfecto y correcto, y saber también lo que implica el libro de Judas. Si tú te vas a la concordancia de tu Biblia, has de entender que el libro de Judas casi se refleja Segunda de Pedro, entra el Éxodo, entra Números, entra Génesis, entra Deuteronomio, entra Daniel, entra Zacarías, Números, Corintios. Prácticamente se podría decir es el engranaje perfecto entre el Antiguo, el Nuevo y los libros proféticos. ¿Habías entendido alguna vez eso? La verdad Ese es que, librito de Judas es así. wow, recién. Es increíble. Por eso es que si lo leemos desde el versículo 3, y lo voy a hacer, vamos a encajar. A ver, vamos. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe,
que ha sido una vez dada a los santos. En primer lugar, dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, Moisés, juicio, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales la oscuridad de las tinieblas. También profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino estas decenas de contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y que todas las cosas y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones al Espíritu. En el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvadlos, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. A aquel que es poderoso para guardaros, escuchen bien, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Ese es el libro de Judas. O sea, si tú ves, te decías la concordancia y chequeas, exactamente podemos ver, por ejemplo, desde el versículo 3 hasta el 16, estaría, por decir, segunda de Pedro 2:1, del 1 al 22. No sé, ¿has leído? Segunda de Pedro
capítulo 2, del 1 al 22. Sí. Sí, ahí tenemos segunda de Pedro, desde el 1 al 22. Vamos a ver. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. Que es el Hijo, y no le llama a Dios primogénito. Eso después lo vamos a charlar, ¿no es cierto? Lo vamos a hablar. Sigue la vida. En ese transcurso, Adán y su mujer, que por entonces no se llamaba Eva todavía, entran en una maldición. El llegar a la senda antigua es llegar a esta bendición. Y la única manera de llegar a esta bendición es no hacer caso a tu razonamiento humano ni a tu intelectualismo. Por eso la Biblia te dice, no vayas por el camino de Caín, porque Caín lo había razonado y no se había arrepentido después de cometer ese gran error de llevarle de ofrenda. No lo había hecho, solo él quería dominarle a Dios, quería que su ofrenda, como él era agricultor, le llegue bien a Dios. No es que Dios estaba rechazando su ofrenda. Simplemente cuando le pregunta a Caín, él debería responder, Dios, Padre, es que me he equivocado. Pero querer defender y creer que la actitud con la que había llevado su ofrenda no le agradaba a Dios, no, él quería que Dios esté a su servicio. Él quería dominarle a Dios y entender que el Creador jamás comparte su gloria con nadie. O te sujetas, o te sujetas. O te entregas al 100% o no te entregas, ¿no es cierto? Entonces, en ese andar, después de la desobediencia de Adán, hay una gran maldición, ya no están en bendición. Y la mayoría de la gente, la humanidad entera, ha seguido en esa maldición. Hemos seguido hasta el día en que el Espíritu Santo nos ha enseñado a buscar la senda antigua. ¿Hay salvación? ¿Hay poder para sanar? Sí, la hay. ¿Hay esperanza? Mientras la sangre de Jesucristo todavía esté caliente y esté en el propiciatorio y Él esté con el efod ejerciendo la autoridad de sumo sacerdote por la orden de Melquisedec, hay tiempo. Pero una mala noticia, el tiempo de la gracia ya está terminando. Probablemente tengamos nada más que, no sabemos si 5 o 7 años, tiempo de la gracia, en la que Jesucristo se va a sacar el efod de sumo sacerdote y se pone la investidura de rey para regir con vara. Y eso es tremendo. Y el día del Señor ya llega, donde no van a valer religiones,
porque lamentablemente cuando vamos a Apocalipsis y vamos a ver la Nueva Jerusalén, ahí no hay denominaciones, no hay religión de esto, no hay religión de lo otro. Las puertas tienen los 12 nombres de las tribus. Y Jesucristo dice, he venido a predicar el reino de los cielos y a buscar a las ovejas perdidas. Entender que habían sido las 12 tribus partidas en el tiempo en que Salomón era rey de Israel, en el que Jeroboam y ¿qué se llamaba el otro? Roboam. Roboam y Jeroboam se hacen reyes para uno regir 2 tribus y el otro 10 tribus, que a causa del pecado, a causa del querer hacer su voluntad, han sido esparcidos. Y este es el tiempo en que Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, está reuniendo. O sea, la obra no ha empezado ahora. La obra se ha empezado el día que ha llegado Jesucristo a la tierra. Desde ahí ha empezado. Lamentablemente no ha habido gente que coadyuve, que ayude, porque ya los discípulos habían muerto y se han hecho cargo y han aumentado sabiduría humana, sin entender que Dios no comparte su gloria con nada. Han hecho sus religiones sin darse cuenta. Decía yo en esta tarde, hablando con algunos, de que no se ha dado cuenta la iglesia como tal, que no tiene sentado en el púlpito o en el lugar santísimo con diferentes nombres o denominaciones de religiones, no tiene sentado a Dios. Lamentablemente hay que decirlo así, no importa que la cabeza esté en juego, porque no importa, de algo hay que morir, y si es por Cristo mejor. Entonces, ahí está sentado Mamón, ahí está sentado Jezabel, está sentado Lilith, ¿qué se llama el otro? Samariel. Samael. Después está sentado. O sea, hay un montón de deidades, de dioses que se están haciendo adorar. Y claro, como Dios nunca te va a obligar, y eso vemos, ¿no? Que cuando Caín cambia de semblante, Dios le dice, oye, yo calla, ¿por qué chetón? Le dice así, como nosotros decimos. No, para nada. No, le dice, ¿qué ha pasado? Siempre Dios dando una respuesta para que uno pueda. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía Dios? Porque hay ángeles caídos y hay ángeles de parte de Dios que están filmando y están grabando todo lo que dices, los gestos que haces, porque ellos conocen a través de tus ojos, que son las ventanas del alma. Satán te pide. Si no encuentra nada en tu hoja de vida, va a tus papás, a tus abuelos. Y si no encuentra en tu familia, va exactamente a las maldiciones territoriales. Entender eso cuesta, ¿ya? Pero a través del Espíritu Santo uno puede entender. Entonces, le dice a Caín, ¿por qué estás enojado? Y en vez de decirle, ¿sabes qué? Debería decirle, ser sincero, Caín, y decir, ¿sabes qué? Padre o Dios, a mí me duele que no aceptes, y le hubiera dado explicación a Dios. No, él dice, no sé. No, le dice, se pone así y no contesta nada. Y sale y le lleva al campo a su hermano y le mata. Entonces Dios le dice, Caín, ¿dónde está Abel? No sé. Respuesta que uno no debe dar. ¿Acaso soy guarda de él? Son respuestas que tenemos que aprender, entendiendo que la palabra tiene poder. En el principio, por la palabra se había hecho el mundo. En el principio, por la palabra se había creado los cielos y la tierra. Entonces, entender que nuestro léxico, nuestra manera de hablar, tiene que cambiar, cuesta. Entonces, estamos llegando. ¿A dónde? A la senda antigua. ¿Para qué? Para tener bendición y no estar en maldición. Pero las maldiciones dicen así, de esta manera. Dice, vamos, Amparito hablando de Adán, ¿no es cierto? Dice, entonces, primero dice, luego, después de que caen en la tentación, ¿no?
la mujer de Adán cae en la tentación, entra Dios y luego después dice, al ver, estamos en el 6 de Génesis 3, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los hijos y deseables para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová, Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Pero Jehová, Dios, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y ahí vemos la respuesta. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tus herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí vemos, un poco nos habíamos adelantado a lo que había hecho Caín. Hoy estamos hablando de su padre, cómo había cometido el error garrafal. ¿Por qué llegamos a esto? Porque vemos, si llegamos a la senda antigua, entramos en la bendición. Pero si llegamos después del pecado y el árbol del árbol del que habían comido les abre el entendimiento, el razonamiento, el intelectualismo. Y al comer de ese árbol se le abren los ojos y entienden que realmente el conocerse era importante. Y ahí aparentemente la mujer de Adán tiene un encuentro sexual con Satán. Y ella va a enseñarle, a ofrecerle ese mismo fruto. ¿Entienden? Pero había la probabilidad. No tenemos un Dios que nos condene de repente. Entonces le dice, ¿por qué dicen que están desnudos? Han comido del árbol, le dice. Pero, ¿qué contesta Adán? Dice, la mujer que me diste, en vez de contestar y decir, Señor, perdón, tú nos has dicho, ¿no es cierto? Yo creo que sí, eso es bien interesante, ¿no? Ver que de verdad había pecado delante de Dios la mujer de Adán, y pues Adán y le echa la culpa. Pero pues me llama la atención dos cosas en todo lo que has dicho. Uno es que hablabas hace un momento acerca de la vid, y decías que pues es necesario volver a la vid y al pámpano, porque pues la vid significa Jesucristo. Está en Juan 15:5, cuando dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Jesús es la vid, pero también pues en el Antiguo Testamento nos habla de los salmos y nos habla de que Israel es la vid.
Pues ahora podemos entender por qué, pues siempre el que ha querido tener un ejat, pero luego nos hablas y En volvemos un poquito realidad, antes. Israel llega a ser la higuera. La higuera. La higuera, sí. La higuera. La higuera, sí. Ya, entonces tenemos a la higuera y tenemos la vid Exacto. y tenemos a los pámpanos. Ajá. Ya, entonces es todo lo que tenemos y pues me parece algo fascinante porque empezamos a ver algo que ya está en el Edén. Porque si volvemos al Edén y volvemos a la creación, y si nos vamos a Génesis 1:1, podemos empezar viendo que todo eso trata precisamente de eso, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y bueno, la versión Kadosh dice lo siguiente, la tierra estaba invisible Aleluya. y sin terminar, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el ruaj del Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Aleluya. ¿No? Y hay N cosas que podemos encontrar ahí. Es que, pues, en esencia la tierra todavía, nos dicen, no, la tierra estaba desordenada y vacía, pues que todavía no está. Ahí sí me voy. ¿Cómo puede estar desordenada y vacía? Esa es la parte de la traducción. Sí. Y si hablamos con Kadosh está re bien, Sí. ¿no es cierto? Que lo que nos dice es que la tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el ruaj del Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Es que todavía no logramos entender que pues la tierra como tal en realidad estaba primero en el espíritu, por eso es que estaba invisible. Exacto. Y por la palabra se materializa. Por la palabra se materializa. Es más, o sea, si leemos y empezamos a ver, vamos a ver cómo de repente, pues, dice, ¿no? Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo la luz. Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, así que hubo noche y hubo mañana y noche. Todo lo que hace, me sorprende una partecita aquí cuando empieza a decir, de repente hacía aparecer a todas las demás cosas, le daba la orden, decía es algo muy importante, que había que volver a la bendición y pues a la senda antigua, porque la bendición pues les da a la pareja Adán, ¿no? Les da a los dos, les dice que hagan lo siguiente, si nos vamos al versículo 22, desde el 22, sí. Génesis 1:22, y vamos a ver lo que les dije. Y dice, en la versión Kadosh, dice, entonces Elohim bendijo diciendo, sean fructíferos, multiplíquense y llenen de agua de los mares, y llenen el agua de los mares. Y dice, y multiplíquense en la tierra. Así que fue la noche y la mañana en el quinto día. Elohim viviente. Cada clase de ganado, animal que se arrastra y bestia salvaje, y así es como fue. Es que la tierra produce. Exacto. La tierra produce cada clase de ser viviente. La tierra no era una tierra así muerta, sino que era una tierra que producía. ¿Y por qué me sorprende esto? Pues hemos leído esto un montón de veces. Porque pues si vemos, hay una analogía entre lo que es el Edén y lo que es el santuario del tabernáculo. De hecho, que es una analogía tremenda. Hay una analogía porque pues empezamos a encontrar ahora que muchas de las cosas que existían en el Edén no son otra cosa que el tabernáculo de reunión, que luego poco a poco vamos a ir viendo. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque estamos volviendo a la senda antigua. Entonces, si el Edén tiene paralelismo con el tabernáculo, y pues el tabernáculo en un principio estaba pues hecho por Moisés, digamos, en un solo lugar. Luego pues viene Salomón y lo coloca y pues tiene una representación, se puede decir, física. Pero este tiempo está volviendo y nosotros somos el tabernáculo. Y por eso muchas veces hemos hablado de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, claro, y demás. Ahora, un ratito. ¿Por qué hablábamos de Judas y leíamos tanto? Porque han habido personas, religiones, que han coartado que siga adelante el programa previsto por Dios. Se han quedado en esto. Si vemos que la tierra producía, entonces se han quedado ahí y no han llegado a la senda antigua, porque por eso le han hecho deidad a la tierra. Entender eso. Por eso es que hemos leído Judas, ¿no es cierto? Que resume todo. No sé, si no entienden, por favor, avísenos, ahí está abierto
Pregúntenos, que hemos de aprender juntos, porque nosotros no estudiamos estas cosas, sino como conforme al corazón de Jehová y a través del Espíritu Santo empezamos a entender las cosas, ¿no es cierto? Tienes toda la razón en decir que pues de verdad muchas deidades han hecho, no muchas deidades, sino se han inventado deidades al pensar de que la tierra, por ejemplo, podía ser Y por adorada. eso le han hecho su Le deidad. han hecho su le han deidad. hecho dea. ¿Por qué? Porque pues en realidad la tierra Es daba creación. es creación. Es como que la matriz de la mujer está dada para tener hijos. Así exactamente tenía que producir la tierra. Pero lamentablemente muchas religiones han llegado a especular y a coartar la voluntad de Dios y no llegar a la senda antigua. Pero en este tiempo el Espíritu Santo, el Ruach, nos está ayudando a llegar a la senda antigua. Y nosotros, el oficio que tenemos que tener es orar por todos aquellos que han sido engañados, porque por eso es que Hasatán ha estado tranquilo, porque estaban en su visión, estaban en su voluntad, y ahora no permite. Y lo peor de todo es el razonamiento que había tenido en el huerto del Edén, o digo, en el antiguo lugar, en el inicio, Caín, su razonamiento. Por eso hemos leído exactamente todo. ¿Por qué encaja? Encaja todo. Engrana. Engrana, pues en realidad me sorprende porque pues nunca había visto así a la tierra, ¿no? Que era invisible y que luego se vuelve, y tampoco la había visto como que produciendo a toda la tierra. Entonces pues había algo sobrenatural en eso, pero lo que ellos no entendían era que pues simplemente la tierra es creación. No es que daba a luz a las cosas, sino que era creación. Pero pues me llama más la atención todavía entender de que estamos volviendo a la senda antigua. Y en el principio pues el Edén resulta ser el santuario, ¿no? Porque a ver, si nos vamos a Éxodo 27:13, vamos a ver lo siguiente, que nos da una idea de dónde era. Dice, y en el ancho del atrio, estamos hablando del santuario, en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Sigamos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. O sea, básicamente nos está diciendo dónde está la puerta, ¿no? Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de su obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Estamos hablando del santuario, ¿no? Del santuario que está ¿dónde? Al oriente, ¿no? A ver, volvamos. Al oriente, sí, la al puerta oriente. del oriente. Está al oriente, y a ver, volvamos a leer el 14, por favor, creo que ahí estaba. En el ancho del atrio por el lado del oriente al este, ¿no? ¿Dónde estaba? Al oriente, al este. Habrá 50 codos, ahí estaba la puerta. Vámonos al jardín del Edén, y si nos vamos a Génesis 2:8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y vámonos a Génesis 3:24. Y dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gloria a Dios, santo, santo. Ese santo lugar era como el santuario, pero no solamente podemos ver que era al oriente y al este. Vamos a ver otro asuntito, vayamos a ver la fuente de las aguas. Génesis 2:10. Y dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. ¿Qué había ahí? Era un río. Estas eran la fuente de las aguas, ¿no? Se podía decir del Edén. Y vamos a ver ahora en Éxodo 38:8. Dice, también hizo la fuente de bronce y sus vasos de bronce de los espejos de las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Que el santuario también tenía una fuente de... Es que decía que todo era sombra. Pues al principio todo esto ya estaba. En el Antiguo Testamento también va, pero ahora es en lo espiritual. Exacto. Y tú eres ese templo, y ese orden tiene que seguir. Cuando vemos esto de la fuente, me parece tan genial porque cuando volvemos a Judas dice lo siguiente, fuente sin agua.
Ahí está. ¿Por qué se vuelven fuentes sin agua? Es que pues no han terminado de reconstruir todo, porque las aguas de vida no es otro sino Jesucristo. Aleluya. Entonces se quedan Amparo, ¿te das cuenta que desde Génesis habla de todo, de la de reconstrucción? Jesucristo? Sí, desde Génesis habla de Desde Jesucristo. Génesis está adentrado Jesucristo. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Exacto. O sea, la palabra. La palabra está en toda, y está en qué todo. lindo. Y pues el templo en realidad, pues que ahora estamos, era ya asociado con las aguas, era asociado con Jesucristo y también está en Salmos 46:4. Podemos ver eso. O sea, está en toda la Biblia. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Ese en realidad son los templos. Está hablando. Ya estaba ahí. No solamente eso, sino que ahora vamos a ver pues lo del árbol de la vida. Vámonos a Génesis 2:9. A ver, sin correr, por favor. Bueno, ya, vamos despacito. Dice Génesis 2:9, y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué había ahí? Habían dos árboles, el árbol de la vida, el árbol de la vida del bien y del mal. y el árbol del bien y del mal. Ahora bien, cuando vemos el santuario, si nos vamos a Éxodo 25:31, dice, harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. En realidad estaba representando el árbol de la vida. Ay, Dios, el candelabro de oro. Sus copas, Sus manzanas. y sus árboles serán de lo mismo. Por eso es que pues no es tan descabellada la idea de que pues era una manzana. No sabemos, ¿no? Pero era la representación en realidad. Claro, esa parte de ya sabemos que el sexo. Esa era la representación en sí. Y eso es lo que. ¿Y dónde empieza el sexo? En el enamoramiento. ¿Dónde empieza el enamoramiento? En la mirola. Ojito a ojito. Manita al hombro. Manita a la cintura. Y después ya no se acuerdan ni qué. El hombre le dice, esto, la chica le dice, esto que hemos hecho no tiene nombre. Entonces el chico les ve, tampoco mi apellido. Ahí nacen las madres solteras. Y es un hecho porque... ¡Wow! Y es un hecho porque, pues, algunos dirán, pero ¿cómo nos hemos pasado eso? Es que nosotros somos ahora el templo. Tal vez nunca lo hemos entendido, pero vemos que tenemos al Edén, tenemos el santuario en el Éxodo, tenemos después en el templo de Salomón y tenemos a Jesucristo diciéndonos este templo pues que se va a destruir y va a ser reconstruido en 3 días y nos dice que nosotros somos el templo. Entonces, pues, ahí estamos, ¿no? Con todo esto. Y todo tiene que ser santo en el templo. Ahora se dan cuenta, muchachas, muchachos, ¿por qué no tienen que estar en amormiento? Si quieren guardarse para esta última, ¿cómo se dice? Recta final, pídanle al Espíritu Santo que les ayude. Sin santidad, nadie verá a Dios. Sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Saben? Me duele mi corazón, porque realmente esto humanamente es imposible. Pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo sí es posible. Puedes seguir, Amparito. Vámonos a los oros y a las piedras preciosas. Pues en el oro y las piedras preciosas nos dice en Génesis 2:12. Podemos irnos a Génesis 2:12. Y ahí nos dice que y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también bedelio y ónix. Entonces vemos que en el Edén se menciona el oro. Ahora vemos que en el tabernáculo
Y pues también ahí En Éxodo. en Éxodo 25:7 vamos a ver pues que también hay oro. Dice piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Podemos seguir y pues tenemos ahí O sea, es una réplica del inicio de todo es una réplica, ¿no? O sea, con lo que se consolida al hacer el tabernáculo, en realidad el era un templo. tabernáculo. ¿No Todo es era, cierto? sí, El era una templo, réplica. porque primero tabernáculo y luego templo. Ahora el templo llega a ser el humano. Y entender eso cuesta. Ahí vemos las piedras preciosas, el ónix, y podemos seguir leyendo, ¿no? Y ver que todo eso. También los querubines. Vámonos a Génesis 3:24. Y dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí están los querubines. Y en Éxodo 26 podemos ver que ahí también hay los querubines, ¿no? Las figuras de querubín para decorar las cortinas interiores, ¿no? O sea, en Éxodo en 26 del 1 al 31, por ahí está, que pues tenían querubín. En Éxodo 25 vamos a encontrar, en el 17. En Éxodo 25, 17. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Bueno, tal vez después. En el 18 está. En el 18. Harás también 2 querubines Ahí de está. oro. Los harás labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Igualito que en el Edén. Habían 2 querubines. Y podemos tal vez seguir. Ahora, esta es la pregunta, Amparo. Esto se tiene que trasladar exactamente al templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros. Exacto. Y se tiene que constituir el lugar santo, el propiciatorio. Ahora, si nosotros no sacamos de dentro de nosotros las obras de la carne, como que es la mentira, como que es todo, las obras de la carne empiezan por la fornicación, el adulterio, podremos ser constituidos. Esa es la batalla. El que seamos constituidos es la última parte de todo prácticamente. Exacto. Si nosotros desaprovechamos esta oportunidad, bueno, pues vamos a ir a morar con Hasatán, no hay de otra. ¿No es cierto? La oportunidad está dada. Puedes seguir, Amparito. Bueno, el asunto es de que cuando vemos esto, la verdad yo me sorprendo por tanta similitud. Yo nunca había entendido que era un tabernáculo, que era el santuario, y que pues de verdad ahora nos toca ver cómo esto encaja en cada uno de nosotros. Y vayámonos a Génesis 2:15. Aquí vemos lo que tenía que hacer el hombre. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esas eran las 2 funciones que tenía que hacer Adán. Tenía que labrar y guardar, ¿no? Eso es lo que tenía que hacer, ¿no? Cuidar, labrar y guardar. Y bueno, pues ahora vamos a ver esto en Números 3, 7 y 8. Números 3, 7 y 8. Dice, esto es las funciones de los levitas, ¿no? Dice, y desempeñan el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado por ellos, por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. No era como que labren la tierra exactamente, es que este era en un sentido espiritual y esto es la función que tenían los levitas. Por eso es que hay una similitud en la palabra. De hecho, cuando se ve en el hebreo, pues eran las mismas palabras que él tenía para labrar y para guardar, ¿no? Para los levitas. Y lo mismo está en Números 8:26. Están rayando sus Biblias. Dice, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así que harás con los levitas en cuanto a su
ministerio. En realidad, esto de labrar, pues, y guardar, tiene más significado. O sea, no era como que estaban agarrando y empezaban a hacer labores de campo, ¿no? Sino se refería a las cosas que hacían para delante de Dios. Ese era realmente el trabajo, ¿no? Que a esta altura no logramos entender del todo, y supongo que Dios nos va a ir aclarando más estas cosas, pero vemos que hay una similitud. En realidad era el trabajo de los levitas, lo que tenían que hacer. Y cuando llama en el Nuevo Testamento que todos somos llamados a ser sacerdotes y reyes, implica que todos tenemos que tomar esta condición, Exacto. implica que todos tenemos que tomar apuntes. Y no es como antes, solamente eran los de la tribu de Leví o las de Aarón, ¿no es cierto? Porque esta ya viene por la orden de Melquisedec, que es bien diferente. Eso vamos a tratarlo después. Sí, en realidad todos están habilitados porque no, nada se escapa a la ley de Dios, y pues en algún momento hemos visto que en realidad todos aquellos que han sido bautizados básicamente pues ya están habilitados como servidores, ¿no? Porque son reyes y sacerdotes, y son parte del sacerdocio que tiene que hacer todo esto. Y vemos que de verdad pues en la versión Kadosh lo que dice del jardín del Edén era para cultivarlo y cuidarlo. Y pues a mí me llama la atención esas palabras, porque a veces nosotros pensamos, tenía que agarrar la tierra y demás, pero no se trataba de eso. Se trataba del servicio ministerial que estaba haciendo, del servicio de los levitas que tenían que hacer. Tenía que dominar la tierra, dominar los mares. Esa era la función del hombre. Incluso en la versión que Pero, nos dice, ¿sabes llenar qué? los mares. Siendo que Dios le da la oportunidad de dominarla, el hombre empieza a adorarle y le dice madre tierra. Eso sí que es salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, o sea, a Valpeor, como se dice, ¿no? Ahí está, es un problema terrible. ¿No es cierto? A Valpeor. ¡Wow! De verdad que hoy día sí que estoy china de sorpresa. Y bueno, eso es lo que tengo, ¿no? O sea, hay bastantes cosas que nos muestran que de verdad la tierra, en realidad todo el Edén, era en el principio el templo. Y por eso estamos volviendo a la senda antigua. Yo creo que si volvemos a leer el Génesis, entonces podemos encontrar más cosas. Es que uno lee y dice, pero yo ya sé todo, pero empieza a entender de que no sabíamos nada. Es que dice su palabra que se tiene que cumplir hasta una tilde y una coma, no será borrada, Amparo. Y realmente pareciera que yo estaba, pirata, lerca, con un ojo que no había, porque lo he leído N veces, pero hoy día salta y que la tierra tenía ese poder de crear. Sí. Entonces, mucha gente que ha abierto sus ojos ha empezado a adorar a la tierra, y por eso el amor de Dios quiere que aprendamos y quiere que prediquemos de este modo. Y que sea el Espíritu Santo abriendo nuestros ojos. Y no querer creer que es una religión. Muchos dicen, no, mi abuelito era evangélico, mi abuelito era católico, mi abuelito era... Pero llegar a la senda antigua es al inicio, y alguien que tenga inteligencia va a llegar al inicio, al Génesis. Y es lo que estamos haciendo ahora. Deshaciéndonos, por eso Razón Jesucristo decía, el que no niega a su padre, a su madre, a sus hermanos, y no se niega a sí mismo, carga su cruz, no es digno de mí, y es cada día. Porque sabía que éramos emocionales, sentimentales, y a Dios no le agrada eso. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lamentablemente nosotros venimos de hombres. Qué clara está la palabra. ¿Estamos verdad. en hora? Sí, estamos en hora, hasta las 10. Las 10. Sí. Tenemos tiempo todavía para Tenemos muchas tiempo. cosas. ¿Han entendido? Los que están aquí han entendido, o todavía no están entendiendo, o todavía les quedan lagunas. Tienen que volver a leer yo voy a volver a escuchar esta predicación y voy a rayonear mi Biblia tremendamente, porque solo así he de aprender. Voy a volver porque esto es bomba. ¿Cuántos recién están sabiendo? Yo. La verdad que al predicar se nos está abriendo el entendimiento. Yo también, yo había leído hasta cierta parte,
pero engranar de esta manera, ahora todavía nos falta engranar con el Nuevo Testamento. ¿En dónde? ¿Qué lugar es el lugar santísimo, el propiciatorio en nosotros? ¿Qué medidas tiene que tener? ¿Qué colores? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde están los querubines? ¿Dónde están los candelabros? Todo eso nos va a revelar el Espíritu Santo, porque nosotros llegamos a ser el templo del Dios viviente. Y cuando lleguemos y le permitamos al Espíritu Santo formar a Jesucristo dentro de cada uno de nosotros con santificación, entonces llegamos a la estatura de Cristo, y ese día es que viene a recoger a su iglesia. ¿Ya? Y los demás pues se irán con Hasatán, no hay de otra. Ahí hay todavía muchos misterios por descubrir. La palabra está revelada en sus escrituras, pero no está iluminada. Sí. Parecía que estábamos en la oscuridad, cuando hoy leemos Génesis, leemos Éxodo, leemos Números, ahí podemos ver. Y en el tiempo en que estábamos nosotros reparando, estábamos en la reconstrucción del templo de Dios, no hemos podido salir, ¿no es cierto? No Yo creo que después el Señor nos lleva a eso. Sí. De verdad, va a estar guiando el Espíritu Santo, todo tiene tiempo, ¿no es cierto? Pero esta palabra es muy importante. Mire, engrana el Nuevo Testamento en Judas. Cuando Judas nos dice que no vayamos por el camino de Caín, nos está hablando específicamente que no debemos dar curso a nuestro razonamiento. Entender en el principio que Adán y su mujer habían sido creados y habían dos árboles, del árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, y la orden era no comer del árbol del bien y del mal, esperar en esa santidad en que habían sido creados, empoderados, bendecidos, porque ahí le dice, ustedes van a hacer esto, bendecidos van a ser. No se había dicho vas a trabajar, nada de eso. En cuanto cometen el error garrafal, es ahí. ¿Por qué? Ahí le juega una pasadita sucia, le hace razonar y le dice, y esta es la gran apostasía que empieza en el Edén, dice, sí, le dice la víbora. ¿Te ha dicho que no comas de este árbol? Pero no te ha dicho por qué. ¿Sabes qué? Si comes vas a ser como Dios, aprendiendo el bien y el mal. Y la codicia de la mujer había entrado por los ojos, había visto que era buena la manzana o el fruto, y le había tocado, y había escuchado la voz de Hasatán, y se había encaminado usando sus pies y sus manos para hacerle pecar al hombre. O sea, es un todo. Si no refrenamos nuestros 5 sentidos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, estamos chao. Porque entender que en ese principio el hombre no ha sido con la capacidad de tener razonamiento él solo. No, entiéndanme. O en el huerto vemos, o se deja insinuar e influenciar con Hasatán a través de la víbora, o de lo contrario tenía que obedecer y cumplir todo lo que le había dicho. ¿Entendido? Todo lo que le había dicho. Tenía que cumplir, obedecer. Lamentablemente, el primer Adán no cumple y cree en su razonamiento. Cree tener el bien y el mal. Mala noticia, para mí muy buena, es que cuando estemos en la eternidad vamos de vez en cuando a comer del árbol de la vida. Nunca vamos a ser independientes como lo que se cree el hombre ahora. Personalmente no quisiera ser independiente porque yo, como se dice, la fallo a cada instante. Arruino las cosas a cada instante. Yo necesito del poder de Dios. Solamente Él se gloria. Ahora entenderán cuando dice, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, el pensar que tú tienes la razón está mal. Y razón, dice en Isaías, que tus pensamientos
¿Puedes decirte eso, por favor? Ya vamos. Tus pensamientos. Isaías 56 me parece que es, si no me equivoco. Y vamos a leer ahora por qué nos dice estas palabras. Isaías 56. Ahí vamos. ¿No ve? Entonces vamos a ver lo que dice Isaías 56. Vamos a entender que sus pensamientos No son somos. mucho más altos que nuestros pensamientos. ¿No es el 56 o es el 52? No me acuerdo. Ahí estamos. 55:8. No, 55:8, ¿no es cierto? Sí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Era sencillito que cada hombre que naciese esperara en Jehová, en el Eterno, el propósito que tenía cada vida. Tal vez nos iba a ser algunos zapateros, tal vez a unos costureros, a otros ingenieros. Sin embargo, es el intelectualismo, el hecho de que cometen en el huerto del Edén, los dos primeros habitantes de la tierra, cometen ese error de creer que lo pueden hacer solos y que pueden trazar su camino. Entiéndame, lo nuestro ya estaba trazado. Ya antes de la fundación del mundo, el Señor nos había escogido para este tiempo, para conocer su palabra, y desde el vientre de nuestras madres nos había escogido para un propósito que deberíamos cumplir todos. Sin embargo, nosotros al llegar a la tierra nos ha hecho creer, Hasatán, que podemos decidir, y muchos hemos equivocado en toda nuestra vida, nuestras carreras, nuestros matrimonios. Nos hemos equivocado en todo. ¿Se podrá rectificar? Se puede podrá rectificar, arreglar. se puede arreglar. Lo que acabas de decir, pues está otra vez en el Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán, los esposos de Adán pecan, aparecen desnudos. Cuando aparecen desnudos, dice que ellos razonan y dicen, ¿cómo vamos a dejar de estar desnudos? Entonces van y se cogen hojas de orégano, no sé, no dice de orégano. Hojas de higo. Hojas de higo, perdón. De higo, dice, no. Higuera, De dice. higuera, dice, Sí. ¿no ve? Génesis 3:7 dice, entonces Yo fueron... digo de orégano porque se les ha visto toda la vergüenza hasta ahora, ¿no? Ah. Bueno, dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sabían que habían pecado los Caifases, y cuando les pregunta a Dios, en vez de decir, sí, he pecado contra ti, lo razonan, la mujer que me diste, la víbora. Pucha, no, yo rectifico, voy a jalar de sus mechas a la mujer de Adán. Pero ahora esto pues se puede arreglar, decíamos. Ahora sí podemos irnos a Apocalipsis. Porque dice, ellos habían conocido que estaban desnudos, entonces ¿qué se han hecho ellos? Se han hecho sus propias ropas. Pero pues Dios les dice no, sino que yo los voy a vestir, les voy a poner, y Él les hace una ropa con un cordero, ¿no? Y la ropa de cordero mata un cordero y les pone la Tenía ropa. que haber remisión de pecados, Exacto. derramamiento de sangre. Y eso vuelve a ser vigente en el último libro, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida Aleluya. y para entrar por las puertas en la ciudad. Aleluya. O sea que todavía vamos a Hay la ver el árbol de la vida. oportunidad de lavar nuestras ropas para Tener tener derecho al árbol de la vida. De lo contrario, estamos condenados. ¿En qué parte habla de religión, Amparo? ¿Puedes explicarme? No, creo que no habla de ninguna No religión. hay. Y nosotros en mucho tiempo estamos aferrados que eres evangélico. ¿Por qué no tomas cerveza? Mi religión no me permite. Si nuestro razonamiento humano nos ha hecho cometer N pecados, pecados que pueden ser lavados, ¿no es cierto? Y cuando reparamos las puertas de las aguas de la fuente, Sí. estaba en reconocer los pecados, todo lo que hemos hecho. Reparar las 12 puertas de las que habla Nehemías.
Es increíble lo que se está armando. Y eso está otra vez en Apocalipsis. Dice, en medio de la calle de la ciudad, Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¡Wow! Es que entender que nunca Dios nos ha creado independientes para entrar en nuestro razonamiento. Y de verdad que es entendible. Ahora puedes entender en que dice, tú eras un espermatozoide y tú has sido el ganador. ¿Cuánto se emite en un conocerse entre hombre y mujer? Y tú has sido el ganador. Es increíble. Pero llegas a esta tierra y te comes del fruto y nuevamente estás mal. Entras en maldición. Qué pena, ¿no? pena. Pena, cuando ya de principio eras ganador. ¿Cómo es que lo podemos arruinar? Ahora, alguien dirá, pero es que tengo que razonar, tengo que pensar. No, tus pensamientos no son como los pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Wow! No, esto es tremendo, esto es bomba. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Wow. Lo único que uno tiene que hacer es quitarse su razón y no dejarse engañar por el error. Por eso dice, no vayáis por el error de Balaam, porque se deja engañar por su codicia, porque cree que su razonamiento le puede llevar a algo más grande. Balaam y Caín es el razonamiento, Coré es el razonamiento. En principio está eso. Entonces, ¿qué ocurre? Fallan. ¿Dónde está Caín? Uy. ¿Dónde está Balaam? ¿Y dónde está Coré? Coré sabemos, la tierra se abre y se lo traga. ¿Todo por qué? Por su bendito razonamiento. Por el creer que uno tiene la razón. Yo entiendo ahora que en la cultura judía, la cultura israelita, en cuanto nace un niño, buscan un maestro. Y vemos eso cuando el maestro del hermano Pablo era ¿quién? Gamaliel. Entonces, nosotros lo primero, buscar un buen kinder, buscar un buen colegio. Por eso que en nuestro Face, en el perfil decimos de tal colegio, de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, ¿no? Porque nos gusta la vanidad, nos gusta ser vanidosos, el encantamiento de este mundo. Y yo he visto Face, por ejemplo, que diplomado en esto, diplomado en este otro, pucha, y yo digo, por favor, fuera vanidad, fuera todo eso. La vanidad de este mundo te cierra, te encierra, te esclaviza, te pone mal, te hace mal delante de Dios, te hace ver mal. Uno puede decidir, cuando dice en Jeremías 15, si te conviertes, Yo te restauraré. yo te restauraré. ¿Cuántos de los que son antiguos en la palabra de Dios tienen y necesitan ser restaurados? Razón dice la palabra, ¿no? Los últimos serán primeros. Quizás hemos sido los ultimitos sin conocimiento teológico y estamos llegando a grandes cosas. Ahora nos falta vivirlas, ¿cierto? Y no olvidarse. Yo creo que pues en realidad con la ayuda y el poder del Espíritu Santo la estamos viviendo y Dios nos está mostrando cómo es que esto está escrito, porque pues por ejemplo cuando empezamos a hablar de todo esto para tener un conocimiento de todo esto, vemos que la Biblia nos habla que en el principio, en el primer Edén, hay unos ríos de agua viva. Bien, esos ríos de agua viva pues no pueden ser otros sino Jesucristo, porque Él dice, vengan a mí y beban. Nosotros hemos bebido de esa agua viva. Ahora estamos encontrando que eso está en el Génesis
y vemos que eso está en el Apocalipsis. Aleluya. Ahora entendemos que pues eso es parte de nosotros. La cuestión es que mantengamos, digamos, lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque pues poco a poco, si nos damos cuenta, hay varias cosas que están en el templo, que luego los vemos en Moisés, que los vemos en el templo de Salomón, y los vemos a lo largo de la Biblia, y lo volvemos a ver en el Apocalipsis, pero que eran parte del Edén. Y pues a esta altura hemos ido viviendo, y hemos ido sacando todo eso, hemos ido siendo parte de todo eso, porque en el momento, por ejemplo, en el que nosotros confesamos nuestros pecados, en el momento en el que sacamos todo eso, pues lo que estamos pidiéndole es que pues Él nos llene, ¿no? Con sus ríos de agua viva, porque nosotros no podemos. Entonces creo que sí hemos ido viviendo todo esto. Quizás lo que estamos aprendiendo ahora es dónde está y cómo todo esto se enlaza, porque uno dice, pero pues estamos hablando del templo, estamos hablando de Judas, estamos hablando de... y cómo es que es todo uno. Y a mí me sorprende que pues durante todo este tiempo Dios nos haya llamado a una cosa bien específica, nos ha dicho reconstruyan pues el templo, reconstruyan Jerusalén, reconstruyan todo eso, las puertas, reconstruyan todo eso. Y creo que hemos ido por buen camino, estamos yendo por eso, reconstruyendo todo eso, y según nos va hablando cada vez más claro, pues puedo entender que estamos volviendo al Edén, estamos volviendo a todo eso, a la senda antigua. Y me sorprende empezar a ver todo, pero desde otra perspectiva, porque pues empiezo a ver, digamos, en Génesis, y cuando volvemos a Génesis empiezo a ver otra vez la obra de redención, porque pues volvemos a ver al juez, que es Dios mismo, que es el juez, que nos da la opción, digamos, de no condena directamente, sino nos da la opción, y vemos que pues Adán y su mujer se aplazan por andarse condenando entre ellos, porque por su razonamiento intentan pues ellos Tirarse vestirse, aparte de tirarse la pelotita, pues ellos le buscan soluciones propias, como hasta ahora lo sigue siendo la humanidad, buscando su propia religión, buscando su propia forma de hacer las cosas, porque todos su propio estamos... esposo. Sí, exacto. O su propia esposa. Exacto, es que pues entendemos que estamos desnudos, sí, ¿por qué? Porque entendemos que hemos pecado. Pero pues la mayoría no logra arrepentirse, porque vemos a los esposos de Adán no con un arrepentimiento, sino con un echar la culpa y la pelotita al otro, y al final tratar de, yo entendería eso, ¿no? Las hojas para mí son la religión. Entonces, hacerse una religioncita y decir, con esto ya estoy bien, ya estoy cubierto. Pero pues eso no es aceptable delante de Dios. Y Dios le da una nueva opción y dice, ¿saben qué? Yo voy a dar el corderito. Voy a matar el cordero, yo mato voy al a cordero. hacer esto porque esto se hace porque yo soy el creador, yo sé que puede limpiar los pecados, yo sé que puede hacer, le da una nueva oportunidad. Y algo que queda claro desde el principio es de que sin sangre no iba a haber la remisión de pecados. Entonces muere el cordero para que nosotros seamos cubiertos. Y a partir de eso pues empieza algo nuevo, ¿no? Pero pues tiene que haber una restauración, porque no es que ocurre eso y llegan a vivir otra vez en el Edén. No, sino que hasta el día de hoy estamos volviendo a ese Edén. Esa es la vuelta, pues, llegar a los orígenes, a la senda antigua, donde el propósito del Señor era que comamos del árbol del bien del árbol de la vida para tener la eternidad. Y de vez en cuando vamos a tener que ir, aunque pasemos al milenio, en el milenio de igual manera hemos de ir a comer del árbol de la vida. Y en la eternidad también, lo que indica y asegura de que nunca Dios nos ha creado independientes de Él, sino dependientes de Él. Y ahí mete Hasatán, el negro que estuña medio de quemarse, mete su mano y te hace creer y te hace volver a comer del árbol del bien y del mal, y te hace creer que tú eres Dios y que tienes la razón y que puedes dirigir y edificar tu vida. ¿Qué te parece? Sí, pues que puedes hacer tus propios planes y que puedes caminar por donde a ti te agrada. No, definitivamente cada vez que veo esto, lo único que digo es que me sorprende su palabra, me sorprende ver todo lo que Dios hace, y pues que no hay mejor cosa que depender del Espíritu Santo, porque uno puede saber esto como teología, pero creo que sinceramente lo hemos ido viviendo y lo estamos viviendo, y pues nos estamos enterando de cosas que a esta altura entendemos por qué. O sea, porque Dios quiere hacer las cosas de diferente manera. Ahora bien, cada uno determinará cómo quiere vivir, si quiere hacerlo a su manera o quiere hacerlo a la manera de Dios. Pero ojo, pues los fines son muy diferentes, porque una vez que pecan, pues se lo dice muy claro. Le dice, polvo eres, el polvo volverás.
y a la serpiente le dice, pues tú vas a comer polvo. Básicamente lo que está diciendo es que si tú pues sigues con esa maldición, porque les quita la bendición y les pone la maldición, y le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lamentablemente luego le dice a la serpiente que pues ella iba a comer polvo todos los días de su vida. Entonces, básicamente, si nosotros nos quedamos en la maldición, como dice Génesis 3:14, dice, pues y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Quién te va a comer? A menos que volvamos a la bendición. Te va a comer porque polvo vas a hacer, y Hasatán va a comer polvo. Te vas a ir a reinar con Hasatán. Yo no, Amparo. Yo tampoco. Es que en Génesis estaba todo. Wow. En Génesis está todo. O sea, está bien comprimido. Es que es como si la palabra empezara a saltar y empezara a saber todo, porque ahí está. Está Hasatán, está. La diferencia de todo. que ahora ya se anula lo material y es en lo espiritual. Exacto. ¿No es cierto? Por eso es que Dios quiere que el Espíritu Santo fortalezca a nuestro hombre interior para saber cuál es la altura, La anchura, la longitud y la profundidad, porque nosotros nos movemos en 3 dimensiones y creemos ser Dios y no dependemos de Dios y hacemos lo que nos da la gana. Y los que hemos cometido el error, por ejemplo, sin conocerlo a Dios, hemos elegido parejas, nos cuesta hasta el día de hoy entendernos y comprendernos. Y conforme a lo que hemos sembrado, tenemos hijos rebeldes que tenemos que criar. Pero entender que hay solución, hay esperanza para un cambio total, porque Dios lo puede. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? Ah, no, muy bonita palabra, ¿no? Tremenda desde Génesis, o sea, engrana. Es un engranaje perfecto, aleluya. Provoca admiración. Miren, yo me estoy quemando con la unción del Espíritu Santo, estoy tremendamente grave. No con es. gozo. ¿Qué hora tenemos? Ahora sí, hora de orar. 22 y 28, está bien. No es cierto, estamos en tiempo de orar. Qué lindo, Amparo. En serio que es una palabra. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Estamos aquí presentes, no muchos, pero guardando las medidas de bioseguridad. Seguramente que sí, porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Que es lo más importante e increíble, ¿no? Ahí donde estás, tú que has escuchado la palabra, también estás invitado o invitada a orar. Para ti también se abre. La palabra tiene muchas, pero muchas bendiciones, muchas promesas que darte. Y entre ellas está tú y tu casa. Y no te preocupes, alguien tiene que morir. Si la semilla no cae a la tierra y no muere, no sale fruto. No sé si tú tengas que ser esa semilla que caiga y muera. Te van a odiar, te van a decir cosas, te van a trapear, pero no vas a sufrir como Jesucristo. A Jesucristo le han crucificado, le han traspasado el costado, le han clavado, le han puesto corona de espinos. O sea, falta mucho. Y cuando tú aguantes con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, vas a lograr dar fruto en tu casa. Y como dice su palabra, tú y tu casa serán salvos. Desde que yo me acuerdo haber escuchado la homilía en la Santa Eucaristía de cierta religión, ya sabrán qué. Y cuando yo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, me daba tanto miedo que yo nunca anhelaba tener familia, ni esposo, ni hijos, porque escuchando todo eso en parte de los rezos que se hacían, en las confesiones, las comuniones, me daba tanto miedo la vida, y cuando veía el reflejo en la casa, en la sociedad, yo había decidido no casarme, no tener hijos, pero la voluntad de Dios ha sido diferente, es diferente. Pero ahora me doy cuenta por qué. Me doy cuenta por qué. Tenía un propósito.
Y a Dios gracias, creo que lo he obedecido y estamos aquí. Agradecidos, ¿no? Porque yo tenía otros conceptos. Si habría hecho mi capricho, yo creo que no estaría en este lugar. Ahora más que nunca le doy gracias al Espíritu Santo por guiarme a toda verdad. Ahora pueden entender cómo Dios guía a toda verdad. Tú que estás escuchando, este mensaje es para ti. Dios no te quiere soltar de la mano. Él quiere que vivas eternamente con Él. Él tiene un propósito contigo en esta y en la otra vida. Por eso dice, toda familia, todo nombre en la tierra y en los cielos de Dios toma nombre. Entonces yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y le digas: Padre eterno, Padre santo, Padre bendito del cielo, en el nombre de Jesús tu Hijo amado, me acerco ante ti, ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Dándote gracias por esta inmensa palabra que está engranando, Señor, el Nuevo Testamento, los libros proféticos, Salmos y Proverbios, y además el Antiguo Testamento, Señor, encajando todo, Señor, engranando todo, papá. Eres grande. Eres tú, Rey de reyes, Señor de señores. Mi alma te alaba, Jehová de los ejércitos. Mi carne te anhela, porque reconoce, Señor, mi alma, que tú eres el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, el Todopoderoso. Reconoce mi alma, Señor, que tú eres el creador absoluto de todo y que tú eres el dueño de todo, Señor. Que a ti no se te escapa nada, y como el mundo dijera, ni una hoja del árbol cae sin tu consentimiento, Señor. Toda la gloria, toda la honra van para ti, Jehová de los ejércitos. Alma mía, bendice el nombre de Jehová, porque Él te corona de favores y misericordias. Él perdona tus pecados, tus iniquidades. Él te sana de las enfermedades, estas sean en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Él saca del hoyo tu vida, rescatándote de que mueras, porque el que cree en Jesucristo no va a morir nunca. Además de todo eso, Señor, nos favoreces, nos coronas de favores y misericordias. Alma mía, bendice el nombre de Jehová, porque Él sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como las águilas. Bendito sea por siempre y para siempre el nombre de Jehová. El yo soy el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mi alma te alaba y bendice tu santo nombre, Señor. En este día, Señor, alegres y a la vez con mucha admiración, Señor, de que vayas predicándonos tu palabra. No ha sido vano, Señor, el entender y haber sido injertados en el olivo original. Ahora entendemos que somos olivo original, somos Israel, porque tu palabra se está abriendo por doquier y nos está haciendo entender a través de tu Espíritu Santo que tú tienes cuidado de tu pueblo y que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Pero a estas horas, Señor, tú estás abriendo tus escrituras para hacernos entender. Amado Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a mi boca, bienvenido eres a todas las personas que están escuchando en otros lares. Amado Espíritu Santo, apodérate de mi vida, de mi boca. ¿Qué he de pedir? No lo sé. ¿Cómo he de hacerlo? Tampoco lo sé. ¿Conviene o no conviene? No lo sé. Tu Espíritu Santo clama el Abba Padre, la adopción del Abba Padre por cada uno de los humanos, y lo está haciendo por nosotros. Precioso Espíritu Santo, lo más importante es orar en ti. Por eso te pedimos que te apoderes de nuestras bocas, nuestros corazones, que tú puedas estar con tus ángeles ayudándonos, enseñándonos a orar, a decir la palabra. Amado Dios,
La verdad es de que causa admiración, Señor, cada día más saber de tus escrituras, Señor, y saber dónde la humanidad se ha perdido y se ha equivocado. Danos la fortaleza necesaria para orar. Te pedimos perdón, Señor, por toda la humanidad que creyendo, Señor, se ha unido a cierto tipo de religión sin entender que tú no eres religión, que tú eres vida y que tú quieres ponernos colirio en los ojos para que veamos y que tú quieres guiarnos a través de tu Espíritu Santo para nosotros no tener tropiezo y caer, porque ¿qué hay si un ciego guía a otro ciego? Los dos van a caer en el hoyo, Señor, y tú tienes cuidado de nosotros. Pero sin la presencia y el poder de tu Espíritu Santo, esto sería nada, Dios mío. Por eso te pedimos, maravilloso Espíritu Santo, que no nos dejes, que no te apartes de nosotros, que nosotros creemos que eres nuestro ayudador, eres nuestro consolador, eres quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y quien nos guía a toda verdad, quien nos ha de hacer saber lo que ha de venir, como lo estás haciendo. Precioso Espíritu Santo, le pedimos al Eterno que no te aleje de nosotros, que siempre estemos de la mano y no nos sueltes de nuestras manos. Maravilloso Dios, ¿qué más decirte si has sido explícito en la predicación de tu palabra, usando nuestras bocas? No podemos decir que es nuestro conocimiento ni nuestro entendimiento, pues si no nos dejásemos caer en las manos y el poder del Espíritu Santo, nada entenderíamos. Y hemos visto, Señor, que mucha humanidad se ha equivocado. Por eso nuevamente corremos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, de no pecar contra ti, Señor, y de pedirte, Señor, que nos guardes de la tentación del pecado. Que perdones, Señor, nuestros pecados, porque lo hacemos de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión y de comisión. Lo hacemos, Dios mío, y eso es por no depender de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entenderte, a sacar y quitar todo lo que no te agrada dentro de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que a través de tu Espíritu Santo hemos de erradicar las obras de la carne y empezar a sembrar para el Espíritu y cosechar vida eterna por tu Espíritu Santo. Porque lo que estábamos haciendo era, Dios mío, sembrar para la carne, y el que siembra para la carne, Señor, el que se atiene a su razonamiento, solamente está sembrando corrupción, y sembrando para la carne va a seguir segando corrupción y va a ser corruptible, Señor, y no va a poder tener su vida eterna. Perdón te pedimos por aquellos a quienes les has dado sabiduría necesaria, les has dado la oportunidad de hacer dinero y lamentablemente han pactado con el error. Perdónalos, Dios mío, desátalos, quita las ligaduras de impiedad que tienen sobre ellos, papá. Te pedimos perdón por los descendientes de Ismael, de Esaú, de Rubén, de Dan, de Judá, cuya levadura de los fariseos ha leudado a este tiempo, Señor, que quieren ser los únicos ocupantes de la tierra, y a través del engaño del error, Señor, han pactado y piensan que en lo material tienen que eliminar a muchos humanos para ser ellos solamente los que vayan a vivir en la tierra, y a través de la falsa ciencia eternizar la vida humana. Perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen, porque no han entendido tus escrituras, porque había que dejarse guiar por tu Espíritu Santo tan solo para tener vida eterna. La vida la has hecho fácil, Señor, simplemente que dependamos de ti. Que te invitemos cada día, que vayamos renovando la unción cada día, porque tu misericordia es renovada cada día. Hay instrucciones precisas en tu palabra que no hemos cumplido, Señor, y te llevamos esas debilidades.
Si hay alguna debilidad dentro de mí, precioso Espíritu Santo, te pido que me hagas entender. Porque mientras la sangre de Jesucristo esté caliente y esté en el propiciatorio, hay la oportunidad de ser lavadas mis vestiduras, Señor, porque no quisiera que tú vengas y me encuentres como a las vírgenes insensatas que no han permitido que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas, mas han dejado que su razonamiento les aparte de ti. No quiero estar entre las vírgenes insensatas, yo quiero estar entre las vírgenes prudentes. Por eso te pido, amado Espíritu Santo, que trabajes conmigo, que me hagas entender. Quiero hablar contigo a cada instante, que me enseñes, que me guíes a toda verdad, que me convenzas de pecado, de justicia y de juicio, que me ayudes a entender tu palabra y tu propósito. Me rindo ante ti, amado Jesús, reconociendo que has muerto por mí en la cruz del Calvario y que al tercer día has resucitado y has subido a los cielos y estás sentado a la diestra. Y que un día te toca venir a juzgar a todos, Señor, y lo vas a hacer, papá. Por eso te pido, Señor, ser uno contigo como tú eres uno en el eterno y ser todos uno, Señor. Pero eso es para mí imposible, pero para ti sí es posible. Te pedimos perdón, Señor, para los que están en eminencia secular, Dios mío, que no han entendido que deberían buscarte a ti para que les des sabiduría para ejercer esa autoridad que les has dado, porque de ti viene toda autoridad, Señor. Perdónalos, Dios mío, y desátalos, Señor, porque así atados no van a poder defenderse. Que tus lazos de amor y de carne no falten de esos lugares, de los que están en eminencia secular. También, Señor, te pedimos que tú les quites la venda que tienen los que están en eminencia espiritual, que no es la religión la que salva, no es la teología humana, no es una doctrina humana, es la doctrina del Eterno, la doctrina del Espíritu Santo, la que nos va a llevar a salvación eterna. Por eso te pedimos que les perdones y que también les desates, Señor, porque también están atados y ligados, Padre bendito del cielo. Te pedimos por toda la humanidad, porque sabemos que nos estás escuchando. Hay un pueblo que te cree, hay un pueblo, Señor, que cree en tu palabra y que tú nos estás abriendo el entendimiento y los ojos, Señor, que tú nos estás haciendo entender. Abre nuestro entendimiento, renueva nuestra mente para que aprendamos cada día, Señor, porque hemos leído varias veces tu palabra, pero hoy día hemos visto de otro lado tu conocimiento. Conocerte a ti es lo mejor que nos puede suceder. Ayúdanos, Dios mío, por amor a tu santo y bendito nombre. Agradecido, Señor, porque tú has activado a tus ángeles territoriales, guardando la tierra toda y la humanidad, porque sabemos que las huestes de maldad han sido multiplicadas, porque estamos en un tiempo peligroso, Señor, en la que están pugnando, Señor, el bien y el mal, papá. Nosotros estamos en el bien, Padre amado, por eso es que te damos gracias por haber activado a tus ángeles territoriales para guardarnos, porque tú amas, Señor, tú eres el creador y nos amas, Padre mío. De tal manera amaste al mundo que has mandado a tu Hijo unigénito a morir por él. Gracias te damos, Señor. También, Señor, tus ángeles territoriales están activados en Bolivia. Y te pedimos, Señor, por este país, que se haga tu voluntad el día domingo, Señor. Tú sabes lo que va a suceder en Bolivia, Señor. Simple y llanamente, papá, humildemente te pedimos que se haga tu voluntad, que nos des un gobierno temeroso de ti, Señor, que te tema a ti,
Y si tenemos todavía algo de partidismo político, Señor, perdónanos, ayúdanos a entender que nadie debe tener partido político. Saber que toda autoridad es dada por ti, que tú das leyes y quitas leyes, y tú estás sobre toda la creación, sobre toda la tierra. Gracias te damos, Dios mío, por soplar en favor de la tierra y la humanidad a través de tu Espíritu Santo desde los 4 puntos cardinales de toda la tierra. También lo estás haciendo desde los 4 puntos cardinales de Bolivia, en favor de Bolivia, a través de tu Espíritu Santo en favor de Bolivia. Y la obra que has empezado en Bolivia, Señor, sabemos que tú la vas a acabar, Señor. Tenemos la seguridad, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios omnipotente, eres omnisciente, eres omnipresente. Tu palabra trasciende distancias, trasciende tiempos, porque tu poder no ha cambiado nada, porque eres, Señor, de señores, Rey de reyes, el alfa y la omega, Señor. Gracias te damos, Dios mío, porque estás escuchando, porque nos has justificado a través de la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, y nos has dado, Señor, la potestad de hablarte, papá, porque, Señor, nos estás enseñando a reconocer nuestros pecados, pecados que eran piedras de tropiezo para no tener, Señor, una relación personal contigo. Eres maravilloso, omnipotente, omnisciente y omnipresente, papá. También en tu palabra nos has hecho entender, y nosotros creemos que un hombre más fuerte puede echar fuera a un hombre fuerte. Y tu palabra dice que si no atamos al hombre fuerte, no hemos de poderle saquear todo lo que nos han robado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. También nos has dado potestad de hollar serpientes y escorpiones, y que nada malo nos haría daño, pero que no nos alegremos, Señor, de hollar serpientes y escorpiones, sino que nos alegremos de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, papá Dios. Están inscritos en el libro de la vida. Gracias te damos, Dios maravilloso. Tomamos esa autoridad de lo alto y te decimos, Hasatán, diablo, en el nombre de Jesús, hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, sordomudo, orgullo, temor, atadura, anticristo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. En el nombre de Jesús les atamos y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y en el nombre de Jesús se vayan por donde han venido, al lugar de tormento. ¡Fuera! Han sujetado a la creación para sojuzgarla y hacerle creer que son dioses. Hombres fuertes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, les atamos y les ordenamos que suelten a la creación y se vayan por donde han venido, al lugar de tormento. En el nombre de Jesús, ¡fuera! Han atacado el cerebro humano, formando fortalezas con argumentos mentirosos y levantando una altivez en contra del eterno. Han afectado el consciente, inconsciente, el subconsciente, la línea de represión, la memoria RAM, la cerviz y el hipotálamo del cerebro humano. Hombres fuertes les atamos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, les atamos en el nombre de Jesús y les ordenamos que suelten el cerebro humano. Intelectualismo, te vas. En el nombre de Jesús se van por donde han venido, al lugar de tormento. ¡Fuera! En el nombre de Jesús
cerramos todo portón, todo portillo, toda puerta y lo sellamos con la sangre preciosa de Jesucristo. La palabra dice que la creación anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y en el nombre de Jesús, creación, te desatamos. Eres libre. Tierra, cielos, estrellas, luna, sol, fauna, flora, cerros, mares, aguas. No les crean. Ustedes no son dioses, no son deidades. Ustedes son creación. Les desatamos en el nombre de Jesús y que nadie les haga creer. Ustedes son creación, entiéndanme. En el nombre de Jesús Todopoderoso se los decimos. Espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar, porque vienen días de redención, de salvación, viene un gran avivamiento, porque la intención del Eterno es la salvación de toda la humanidad. Gracias, eterno Dios. Bendecimos a Israel, la niña de tus ojos. Proclamamos paz en Jerusalén para tu gloria y para tu honra. Bendecimos a la tribu de Judá, pero sobre todas las cosas bendecimos tu santo y bendito nombre. Yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, Dios mío. Bendecimos cada vida en este lugar, cada vida que está escuchando fuera de Bolivia, en los departamentos de Bolivia, porque la palabra de Dios está dada para volver para lo que ha sido enviado. Creemos firmemente en el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos. Tu unción nos guarda y el maligno no nos toca. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción. Eterno Dios, eterno Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que cubras el dintel y los postes de nuestras puertas con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Ni la muerte tiene derecho a entrar a nuestras casas, Papá Dios. Gracias te damos, porque tu sangre está caliente, amado Jesús, para perdón de pecados. La gracia todavía existe. Gracias te damos. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos vamos abrazaditos, recibiendo esa unción gloriosa que tienes para cada uno de nosotros. Vamos a irnos juntitos y abrazaditos, precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús y en un solo Espíritu te decimos amén, amén, amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Jesús. A su nombre. Gloria. A su gloria. Gloria. Gracias, bendito Dios. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Dios mío. Me ha hecho muchos favores hoy día nuestro Dios, mis hermanos. Amén. A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un grito de júbilo con 3 vueltitas, a ver. Gracias, Padre bueno, Padre Santo. Amado Rey, esta mañana, mis hermanos, que Dios les bendiga. Aquí me quedo yo. Bien, llegamos ya al final del programa y saludar a todas las personas que están con nosotros. Decirles, bueno, que pues si han escuchado por primera vez, denle un like ahí a la página. También compartan los videos, que Dios les bendiga. Pónganle like antes de compartir, que Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Y bueno, pues a todos decirles que pues, Dios les bendiga. Y bueno, pues nos despedimos de cada una de las personitas que están con nosotros. Ahí tenemos a mi hermana Eli. Bendiciones. En Jesús, Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones ahí también, hermano Ismael. Hasta mañana, hermano Amparito. Hermanos, muchas bendiciones en Jesús. En Jesús, bendiciones, hermano Ismael, que Dios te bendiga. Bendiciones ahí a la familia Gómez Quispe, tía Roxana, tío Guillermo, Chinito, Helen, que Dios les bendiga. En Jesús.
Hasta mañana, bendiciones. Bendiciones ahí a la familia Murillo Ayala, Benjo, Sarita. Bendiciones, hermanos, a todos los que están viendo el programa en Jesús. Bendiciones a Tino del Cuarentino, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones ahí también a Fernando y Kevin. Muchas bendiciones. Pórtense bien en Jesús. Bendiciones. Bendiciones ahí a cada uno de ustedes. Bendiciones ahí a toda la familia Guayas Canavire, a la familia Paredes Guayas. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones, mis hermanos. Bendiciones también ahí a toda la familia Gómez Ayala, que Dios les bendiga. Bendiciones, tía Juanita, bendiciones, tío Cocolizo, tío Lucho, tío Lino, tía Hilda, tía Mari, que Dios les bendiga. Bendiciones también a toda la familia Cocatola, que Dios les bendiga. Tío Juan Carlos, tía Gudi, bendiciones ahí a toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga también a ustedes. Bendiciones a toda la familia Choque González, que Dios les bendiga. Bendiciones a la familia Quispe Cosío también. Muchas bendiciones. Mackenzie, bendiciones. Bendiciones también ahí a la familia López Tito, que Dios les bendiga. Norquis, bendiciones. Bendiciones a toda la familia Ajata Cosío en La Paz, que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Tatiana, bendiciones. Frank, Leandro, bendiciones. Que Dios les bendiga ahí también a Helen. Bendiciones a cada una de las personitas que están con nosotros. A la familia de mi hermana Ana también bendiciones. Bendiciones a todos ustedes, que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en Jesús. En su punto, Radio Online.